Vamos a retomar a ver el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 a 6. Quienes no tengan su Biblia a mano pueden leer a través de la pantalla y leemos todos juntos en el nombre de Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Eterno Dios, gracias por tu palabra y gracias porque esta mañana, Dios mío, tú traíste a tu casa estos hermanos hambrientos espiritualmente para recibirte, para adorarte, para glorificarte, para dar honra y gloria a tu nombre. Gracias por este culto de adoración. Señor, somos débiles e ignorantes y nuestra capacidad está limitada. Por eso oramos para que por medio del Espíritu Santo tú nos ayudes a entender tu palabra, tú nos ayudes a asumir tu palabra como verdad y tú nos ayudes a caminar en tu palabra. Habla, Señor, a través de quien predica con denuedo, con sencillez, con claridad, pero sobre todo con el Espíritu Santo en su boca. Gracias, Dios mío y Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hemos estado estudiando el libro de Hechos y hemos visto de forma progresiva cómo se fue formando la iglesia. Cómo el Señor, desde Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 9, donde vamos a tocar hoy, ha guiado la iglesia, ha guiado su pueblo. Se levantó persecución, se levantó situaciones difíciles, por eso los apóstoles y creyentes tuvieron que dispersarse. Recordamos hace más o menos un mes que hablábamos de Felipe, hablábamos de cómo Dios usaba a Felipe en Samaria y en otros lugares, cómo el evangelio se fue extendiendo. Pero se levantaron hombres, entre ellos uno llamado Saulo, que se ensañó. Tenía una preocupación muy difícil en su vida, ya que su carácter, su religiosidad, su nombre como fariseo judío estaba en juego por una secta o unos seguidores de un hombre que murió en la cruz. Aquellos que habían decidido creer en Cristo se convirtieron en hombres y mujeres que tenían que esconderse para poder salvar su vida a causa de esa gran persecución que comenzó en Jerusalén. Hoy yo quiero predicar la palabra de Dios que lleva como título: Cuando Dios cambia la vida de un hombre. Pero, en palabra más bíblica y sencilla, la conversión de Saulo. La conversión es el cambio de una persona. La conversión es cuando alguien cambia de rumbo, cambia de dirección. Cuando un ser humano decide ir contrario al camino que pensaba que era el correcto. Así que cuando Dios cambia la vida de un hombre, es una transformación radical. Cuando Dios cambia la vida de un hombre, ocurre un cambio total. Cuando Dios cambia la vida de una persona, las otras personas lo van a notar. Muchos dirán: yo no creo en ese cambio. Y otros dirán:
eso solamente pasa por un milagro de Dios. Porque usted puede ver personas que son dadas a la delincuencia, al alcoholismo, a la droga, personas que son desobedientes a sus padres, infieles con su pareja, personas que en ciertos momentos se dejan usar de Satanás. Y usted dice, ese nada más lo cambia Dios. Y cuando ocurre el cambio, usted dice, Dios hizo un milagro. Cuando nosotros vemos a Saulo en la Biblia, vemos un hombre que diríamos, a ese solamente lo cambia Dios. Porque era un hombre dedicado al 100% a lo que era la religión de los fariseos, a lo que era el judaísmo. Pablo mismo se hace llamar fariseo de fariseos, entendiendo que su vida giraba en torno a su religiosidad, a su creencia religiosa. Solo un milagro de Dios podía cambiar a Pablo. Y solo un milagro de Dios puede cambiar a mucha gente hoy en la vida. Esto fue lo que pasó con Pablo. Era un hombre que creía que hacía lo correcto mientras maltrataba, perseguía, asolaba, consistía en matar a cristianos. Mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La palabra aquí que se traduce como asolaba quiere decir, o imagíneselo gráficamente, un animal, un tigre o un león que ha acorralado a su presa y está dispuesta a comérsela, a devorarla. Es como un animal devorando su presa. Esto es lo que aquí quiere decir que asolaba. Imagínese a Pablo con arma en sus manos, con hombres, con guerreros detrás suyo, acorralando a aquellos hombres y mujeres que habían creído en Cristo. Saulo era un hombre celoso de la tradición judía, un hombre comprometido con su creencia. No aceptaba otras religiones, no aceptaba otro grupo, no aceptaba variaciones del judaísmo. Es por eso que cuando los cristianos empezaron a multiplicarse y a ir hacia otras ciudades, entonces Pablo tomó una decisión determinante y dijo a los sacerdotes, denme carta para ir a Damasco o donde quiera que estén esos cristianos y encarcelarlo. Quizás la palabra encarcelarlo pudiera sonar muy estética y muy bonita. Pero el tema de Pablo no era encarcelarlo, sino traerlo desde Damasco hasta Jerusalén, arrastrándolo si era posible. Saulo no quería únicamente capturar a los cristianos, quería ir a todos los lugares donde se habían esparcido con la intención de que esta religión, estos seguidores de Cristo, igual que su maestro, que según ellos había muerto en la cruz, también perecieran. Saulo quería ir a lugares tan distantes como lo era Damasco en su época. La distancia entre Damasco y Jerusalén era de unos 200 kilómetros o 250 kilómetros caminando a pie o en caballo, como usualmente se hacía. Y era un viaje que tardaba varios días. Imagínese usted llegar más o menos desde aquí, desde la capital hasta Dajabón, a la frontera. Lugares tan distantes como Pedernales, San Juan de la Maguana. ¿Cuántos kilómetros habría que caminar de aquí hasta allá? Bueno, Pablo estaba dispuesto a ir y traer a esas personas, si era posible, arrastrándolo desde Damasco hasta Jerusalén. Saulo estaba dispuesto a perseguir hasta el último hombre que predicara al Cristo resucitado.
Para Pablo era inconcebible que un hombre haya vuelto de la muerte. Para Pablo era inconcebible que un ser humano que fue muerto públicamente en la cruz, avergonzado, había resucitado. Y ahora esos discípulos predicaban a ese Cristo resucitado. Pablo entendía que no había resurrección de los muertos. Y que el Mesías que ellos esperaban no era aquel que había muerto en la cruz. Y ahora estos seguidores de Cristo públicamente están llenando, dicen los fariseos, toda Jerusalén con esa enseñanza. Entonces era algo a lo que Pablo no estaba dispuesto a tolerar. Hoy en día, en los países musulmanes, en Nigeria, Nairobi, los países que son de corte africano, los cristianos lo están matando. El que predica a Jesús, lo matan. Porque predicar a Cristo es un peligro. Pablo actuaba de la misma manera con aquellos que predicaban a Cristo. Porque él quería erradicar, ya lo hemos hablado antes, a los cristianos. Varios puntos. Número uno, porque si él hacía esto, iba a elevar su reputación como un gran fariseo, como un judío, como alguien que en nombre de Dios hizo lo que tenía que hacer, porque hay que estar claro en esto. Saulo no creía que estaba actuando mal. Cuando hablo de Saulo o hablo de Pablo, hablo de la misma persona. Luego vamos a ver por qué el cambio. Él entendía que estaba guardando las escrituras, guardando la ley, y por eso él iba a elevar su reputación como fariseo, como judío, como un hombre fiel y guardador de la ley. Para Saulo, hacer esto era aumentar su fama de hombre comprometido con su nacionalidad, con el judaísmo, con su cultura, con la religión de sus padres. Para Pablo, apresar a los cristianos que huyeron de Jerusalén era poner fin a esta enseñanza dentro y fuera de Jerusalén. Él quería exterminar de una vez y por todas a esa plaga, porque así lo llamaron algunos fariseos. Una plaga que se extendía. Saulo, mis amados hermanos, fue el más grande perseguidor de la iglesia. Saulo fue el más grande perseguidor de la iglesia, y mira cómo él mismo escribe luego en Gálatas capítulo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de los hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Él mismo está diciendo: yo era un perseguidor de la iglesia, yo asolaba la iglesia, yo iba con armas, con hombres, encadenaba, si era posible mataba a los seguidores. Y dice Pablo: en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Saulo está diciendo aquí: yo era un hombre tan celoso de la religión, tan celoso del judaísmo, que era capaz de matar a los que creían contrario a mí. Definitivamente, Saulo era un hombre sin piedad, peligroso, enemigo del cristianismo. Era un hombre que tenía un odio sin igual a Cristo y a sus seguidores. Hoy nosotros leímos un texto
Hechos 9, que dice el primer versículo. Saulo respirando aún amenazas y muerte. Note esto. Cuando una persona quiere buscar venganza, tú vas a ver que donde les halle, los voy a matar, me voy a desquitar. Tú vas a ver, desde que los halle, voy a ejecutar mi plan. Así estaba Pablo, sofocado como un toro airado que va por su presa. La Biblia dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. No era solamente que no me gusta, no era simplemente esa gente no me cae bien. No, la Biblia dice que Pablo odiaba literalmente con amenazas y muerte a los discípulos del Señor. Así que vino hacia el sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de ese camino. Él no se refiere a que si en el camino encontraba a alguien. No. Él está diciendo si encontraba a personas de ese camino, o sea, los que habían decidido caminar con Cristo, los seguidores de Cristo, los que seguían el camino de la herejía para Pablo. Los trajese a Jerusalén presos. Note esto. Yo hablé que la distancia que había entre Jerusalén y Damasco era de unos 200 a 250 kilómetros. Otros estudiosos de la época dicen 280 kilómetros. Imagine cómo Pablo iba a traer desde Damasco a Jerusalén estos hombres. Piensa en alguien que van a traer desde Dajabón, allá en la frontera, hacia la ciudad de Santo Domingo. ¿Lo van a traer en caballo? No, lo va a traer a pie. Porque Saulo va con unos cuantos hombres hacia Damasco. No hay caballo para tanta gente. No hay carro, no hay guagua, no hay vehículo en que transportarlo. Pablo dice que lo va a traer desde Damasco a Jerusalén, caminando a pie. Imagínese tal abuso. Saulo era enemigo del cristianismo. Él fue el más violento y más peligroso. Por eso dice la Biblia que respiraba amenaza y muerte, como si solo pensara en matar a cristianos que encontrara en el camino, como si su pensamiento únicamente radicaba en el hecho de destruir estos seguidores de Cristo. Por lo que él le pidió al sumo sacerdote: deme carta para yo tener validado, poder, donde quiera que encuentre un cristiano, traerlo aquí. Él le está pidiendo un permiso para que aún fuera de la ciudad de Jerusalén, donde él llegue, tenga la autoridad de poder apresar a cualquiera sin excusa. Pero dice la palabra en el versículo 3 que leímos esta mañana: mas yendo por el camino, guarde esta palabra en su corazón en este momento. Pablo iba por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, cerca del lugar donde él iba a apresar a los cristianos, cerca de aquel lugar que se iba a convertir en un lugar de tormento, de persecución, de asolación contra los que seguían a Cristo. Antes de llegar a aquel lugar, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Piense que Pablo va caminando al mediodía, no es de noche, es de día. Y viene un resplandor, una gloria sobre él, que nadie de lo que estaba allí pudo ver. Ni siquiera Pablo vio directamente, claramente, lo que estaba frente a sus ojos, porque esa luz lo tumbó del caballo donde él iba y oyó una voz que venía desde la luz diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Imagínese que usted no está viendo nada, pero hay una luz que lo está evitando que usted mire, y desde esa luz una voz gritando por su nombre, llamándolo personalmente por su nombre. Y Saulo cayó al suelo. Piensa en este hombre que va camino a capturar los cristianos. Este hombre va camino a una persecución. Y en ese preciso momento, cuando va camino a la persecución, escucha la voz del mismo Dios en la persona de Cristo que sale a su encuentro. Y me gusta ver cómo ocurre la conversión de Saulo. Yo creo que después de Cristo, la conversión de Saulo es lo más trascendental en la Biblia. Yo creo que después de Jesús, la persona de Saulo de Tarso resulta ser un hombre tan importante que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, que hoy nos enseña a nosotros cómo vivir como cristianos. La conversión de Pablo es tan importante que eso marcó un antes y un después en lo que era la predicación del Evangelio. Nadie predicó más que Pablo en la Biblia. Nadie anunció a Jesucristo más que Pablo en la Biblia. Nadie fue más lejos que Pablo predicando en la Biblia. Entonces, la conversión de Pablo resulta ser un hecho trascendental, inigualable en las Escrituras. Pero lo que más me llama la atención es que Pablo es un hombre muy específico en lo que él escribe. Lo que él escribe en Efesios, cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos perdidos, y Él nos encontró, Él nos dio vida, Él nos llamó. Es algo que Él lo está escribiendo porque Él mismo lo vivió. Mira cómo dice la Escritura. No fue Saulo quien encontró a Jesús, porque Saulo era un hombre muerto en su pecado. Saulo era un hombre que buscaba matar, asesinar a los que seguían a Cristo. Él no estaba pensando en elegir y seguir a Cristo. Él era un enemigo de Cristo. Por eso dice la palabra que cuando nosotros éramos enemigos de Él, Él nos llamó. Entonces Pablo era un enemigo de Cristo. Y Cristo fue que lo encontró a él. No fue Pablo que un día se paró y dijo: Señor, ¿dónde tú estás? Revélate, que te quiero servir. La Biblia enseña que Pablo iba directo a cometer pecado, directo a perseguir a los cristianos. No pensaba en Cristo como un amigo, pensaba en Cristo como un enemigo. Y en ese momento Cristo se apareció delante de él y le dijo: Saulo. Yo no creo que Cristo le hablaba con una voz tronante que infundiera miedo. Yo creo que le habló con una voz apacible, diciendo: Saulo. De nuevo lo llama: Saulo, ¿por qué tú me persigues? Saulo, ¿qué yo te he hecho a ti? Imagínese a Cristo hablándole a sus apóstoles con esa ternura, con ese cariño que le caracterizaba. Y ahora le está hablando a un perseguidor, diciéndole: Saulo, ¿por qué tú me persigues? Es como quien dice: ¿qué yo te he hecho? Es como quien dice: Saulo, ¿qué mal te hemos hecho nosotros a ti? ¿Qué te están haciendo esos pobres cristianos? Cristo no le dijo: Saulo, ¿por qué tú estás persiguiendo a la iglesia? Cristo no le dijo: Saulo, ¿por qué tú estás persiguiendo a los creyentes? ¿Por qué tú estás apresando a los creyentes? ¿Por qué tú estás persiguiendo a los cristianos? No. Jesús le dijo: Saulo, ¿por qué tú me persigues a mí?
¿Por qué tú me estás persiguiendo a mí? Eso fue un hecho sin precedente en la historia bíblica. Todo aquel que andaba con Saulo pudo ver la luz. Quedó ciego en el instante, a tal modo que no podía ver lo que había dentro de la luz, pero vio la luz. Sin embargo, la luz, al único que le habló fue a Saulo. Jesús no estaba tratando con los seguidores de Saulo. Jesús estaba tratando directamente con Saulo. Y no le dijo, ¿por qué ustedes me persiguen? Saulo, ¿por qué tú y los fariseos me persiguen? ¿Por qué tú y los judíos me persiguen? Él está diciendo, Saulo, ¿por qué tú, directamente tú me estás persiguiendo? La responsabilidad cae sobre ti, no sobre aquel que te dio la carta, no es sobre aquel que te mandó, sobre ti. ¿Por qué tú me persigues? El mensaje no era para los que lo acompañaban, era directamente para Pablo, porque Dios ya había, desde antes de su nacimiento, escogido a Pablo para esa tarea. ¿Por qué no escucharon el mensaje los que andaban con Pablo? No lo escucharon. Lo escuchó Pablo porque a él fue al que Dios llamó. Por eso usted ve en la iglesia, en una campaña, en un lugar donde se predica la palabra del Señor, hay 100, 200, 300, 1000 gente o 5 gente. Y cuando se acaba la actividad que se hace el llamado, 1 o 2 o 3 son los que reciben a Cristo y sienten en su corazón que se han de convertir. Y cuando pasan y oran por ellos y su vida cambia totalmente, Dios los llamó a ellos. ¿Por qué no se convirtió todo el que estaba ahí? Escuchó el mismo mensaje, escuchó la misma palabra. ¿Por qué no todo el que estaba ahí se convirtió? No, porque en ese momento Dios trató con esa persona específicamente. Dios está hablando aquí con Pablo. Y hay gente a su alrededor. Pero la Biblia no habla nada de la gente que estaba a su alrededor. Solo dice que Dios habló con Pablo en la persona de Jesús. Saulo escuchó la misma voz de Dios en presencia de Jesús. Esto no fue como escuchar a un hombre común y corriente, porque cuando él escuchó, en ese mismo instante, su vida cambió totalmente. Y usted diría, ¿cómo cambió totalmente en ese momento? Sí, porque cuando él escuchó la voz de Cristo, eso fue suficiente. La voz de los hombres pueden ayudarte a reflexionar y a tú pensar si lo está haciendo mal o si lo está diciendo bien. Pero la voz de Cristo te va a cambiar de inmediato. La voz de Cristo no es como la voz de un hombre que te da un consejo. La voz de Cristo quebranta tu corazón y te cambia totalmente. Por eso Cristo habló a 12 hombres comunes y corrientes y un día pasó y le dijo, ven que te haré pescador de hombres. Desde ese momento ese hombre no volvió a ser el mismo. Cuando Cristo habla directamente, nada puede ser igual. Así que Saulo pudo darse cuenta que quien le hablaba era especial. Y en ese mismo momento, su vida cambió. Y él se dio cuenta de algo que usted esta mañana también tiene que darse cuenta. Y tiene que entenderlo como lo entendió Pablo. Y es que Saulo hacía a los discípulos, es que lo que Saulo le hacía a los discípulos, se lo estaba haciendo al mismo Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, los que se oponen a la predicación del Evangelio, se está oponiendo a Dios. El que agrede, el que interfiere, el que evita que un siervo de Dios predique su palabra, se está oponiendo directamente a Dios. El que se pone en contra
de la predicación de la palabra de Dios, se está oponiendo literalmente a Dios. Por eso Jesús le dice: Saulo, ¿por qué tú me persigues? No es porque tú estás persiguiendo a los que me siguen, no, es porque tú me persigues a mí, tú te estás oponiendo a mí. El que le cierra la puerta al que lleva el mensaje de la palabra del Señor, le está cerrando la puerta a Dios. El que interrumpe al que habla en nombre del Señor, está interrumpiendo a Dios. Es por eso que Cristo le dice a Saulo: tú me estás persiguiendo. Saulo no se imaginaba que perseguía al Dios que vino a la tierra y se encarnó en la persona de Jesús. Al Dios que supuestamente Pablo servía. Él no pudo darse cuenta que ahora él, en la persona de Jesús, había venido a la tierra, lo mataron en la tierra, lo crucificaron en la tierra, resucitó al tercer día, y ahora los hombres que decidieron creer en esa verdad, Pablo es quien lo persigue. Su mentalidad no estaba presente en yo estoy persiguiendo a Dios. No, la mentalidad de Pablo es: lo que yo estoy haciendo agrada a Dios. No había entendido, como mucha gente hoy tampoco han entendido, que Dios en la persona de Jesucristo vino al mundo a morir por el pecado del ser humano y lo ha hecho hombre nuevo, mujer nueva para su gloria. Hay gente que todavía no han entendido eso. Así que Saulo no pudo decir más que estas palabras: ¿qué quieres, Señor? Reconoció instantáneamente que quien le hablaba no era un igual. Reconoció que cuando esa voz le dijo: ¿por qué me persigue?, había alguien detrás de esa voz que no era como él. Alguien que había penetrado a su corazón en ese instante y le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y le dijo Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cosa te es dar coce contra el aguijón. Esta palabra, coces contra el aguijón, lo que se traduce para el tiempo en el que se escribió era el hecho de que Pablo se golpeaba a sí mismo. Dar coces es como dar patada. Y Pablo se daba patada a sí mismo cuando asolaba, perseguía a la iglesia, se hacía daño a sí mismo, entendiendo que hacía la cosa para Dios, hacía la cosa para gloria de él mismo. Entendiendo que estaba ayudando a Dios, se maltrataba a sí mismo. Así que dice el 6 que Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuánto le han preguntado al Señor esa palabra? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Probablemente, si usted no quiere hacer nada, si usted no ha sido transformado y cambiado por el Señor, usted no le va a preguntar. Porque cuando el Señor le diga: yo quiero que tú hagas tal cosa, probablemente tú no lo hagas, y es mejor tú no saberlo. Es mejor tú no preguntarle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque el Señor, cuando te diga lo que tú tienes que hacer, probablemente tú no lo hagas, y es mejor no preguntarle. Es mejor no saber las cosas. Pero Pablo quería saber. Así que Pablo le dijo: ok, tú eres el Señor, tú eres Jesús. Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga ahora? ¿Cuántos de ustedes le han preguntado a Dios: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo tú quieres que yo me comporte? ¿Cómo tú quieres que yo camine? ¿Cómo tú quieres que yo guíe tu pueblo? ¿Cómo tú quieres que yo guíe mi vida? ¿Cómo tú quieres que yo administre mi familia? ¿Cómo tú quieres que yo administre mi trabajo? ¿Cómo tú quieres que yo administre mis bienes? Señor, ¿cómo tú quieres que yo guíe mi vida todos los días? ¿Usted le ha preguntado al Señor eso? Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres que yo haga? Saulo le pregunta: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y la Biblia dice que el Señor le dijo: levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Levántate y vete.
que cuando tú estés allá yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Algo que me llama la atención es que esta experiencia con Jesús cambió a Pablo radicalmente, instantáneamente. Tan rápido como recibió ese llamado de Cristo, empezó a obedecer. Tan rápido como escuchó a Jesús hablarle, Pablo ya empezó a obedecer la palabra que el Señor le había dicho. Me llama la atención porque nosotros tenemos 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y no aprendemos a obedecer la palabra de Dios. Seguimos siendo guiados por nuestro propio instinto, seguimos siendo guiados por nuestras decisiones, seguimos siendo guiados por lo que a mí me conviene, seguimos siendo guiados por lo que fulano perencejo me dice, por mis placeres, seguimos siendo guiados por la carne, seguimos siendo guiados por nuestro deleite, seguimos siendo guiados por el pecado. Jesús le dijo, levántate y vete, y allí yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Y usted sabe lo que Pablo hizo, se levantó y se fue. Entró a la ciudad como el Señor le había dicho. Pablo no cuestionó, no hizo más preguntas, solamente obedeció al Señor, solamente fue guiado por esa instrucción. Y ojo con esto, Pablo en ese momento estaba totalmente ciego. Cuando cayó del caballo, la luz lo dejó totalmente ciego. Él no se quejó, Señor, pero estoy ciego, ¿cómo llego? Señor, pero estoy ciego, no puedo ir. Pero tengo que ir a ver un médico, tengo que ir a un doctor porque quedé ciego. Señor, ¿por qué tú me estás llamando ahora y me dejas ciego? No cuestionó, no preguntó, simplemente se levantó y se fue como el Señor le había dicho. Su vida en ese momento cambió radicalmente. Saulo es un ejemplo, mis amados hermanos, de cómo Dios transforma la vida de una persona. Es un ejemplo de lo que Dios hace cuando llama a un hombre. Es un ejemplo para muchos de nosotros que muchas veces creemos que estamos haciendo la cosa bien, creemos que estamos haciendo la cosa correcta. Recuerde que Pablo creía que estaba haciendo la cosa bien. Pero lamentablemente nosotros estamos crucificando, lancerando, estamos castigando a Dios con nuestras acciones, creyendo que lo hacemos bien, creyendo que estamos bien, que no nos pasa nada y que todo está en orden. Recuerde que mientras Pablo perseguía a los cristianos, cada latigazo que él le dio a un cristiano se lo estaba dando a Cristo. Cada vez que Pablo le dio una pecosada a un cristiano, le estaba dando esa pecosada a Jesucristo. Cada vez que Pablo arrastraba a un cristiano, estaba arrastrando a Cristo. Piense en que Pablo iba a llevar desde Damasco hasta Jerusalén a los cristianos apresados. Así mismo estaría llevando a Cristo. Porque Jesús le está diciendo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? O sea que lo que él le hacía a los cristianos se lo estaba haciendo a él, a Jesús. Piense usted en cuántas cosas nosotros estamos haciendo, creyendo que está bien y se le estamos haciendo a Jesús. ¿Cuántas veces estamos escupiendo a Cristo a la cara cuando nuestros pecados se repiten una y otra vez sin importar si a Dios le molesta o no le molesta? Piense cuántas veces nosotros abofeteamos a Jesús caminando hacia la cruz a morir por mis pecados y yo sigo hundido en el pecado como que no pasa nada. Piense en cómo Jesús está viéndolo a los ojos mientras usted lo golpea una y otra vez con su práctica mundana, diabólica y que lo separan de él. Asimismo, mis amados hermanos, nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pensamos que cuando actuamos en nuestro propio beneficio sin tener en cuenta a Dios, lo estamos haciendo bien. Sin embargo,
Hoy tenemos que darnos cuenta que necesitamos un encuentro con Jesús para cambiar. Pablo cambió cuando tuvo el encuentro con Jesús. Tú necesitas un encuentro con Jesús para que tu vida cambie. Si tú no tienes un encuentro con Jesús, tú te vas a morir en tu pecado y te va a llevar el diablo viviendo la misma vida. Si tú no tienes un encuentro con Jesús, igual que Pablo, tú vas a seguir en el camino a Damasco. Y esta mañana hay gente aquí que está en el camino a Damasco. Pablo, mientras estaba en el camino a Damasco, no tenía en cuenta a Jesucristo. Su mentalidad únicamente era atrapar cristianos, matar cristianos, encarcelarlo. Hay gente que hoy están en camino a Damasco porque su mentalidad únicamente es: quiero cuarto, quiero novio, quiero mujer, quiero esto, quiero aquello, quiero carro, quiero sexo, quiero aquello, quiero todo lo que me aparta del Señor. Y cuando Dios quiera, entonces yo voy a cambiar mi vida. Hay gente que está en camino a Damasco. Gente que están siendo infieles. Gente que están robando, que están estafando, que están hablando mentiras, gente que son siervos de Satanás, están camino a Damasco y necesitan un encuentro con Jesús para cambiar su vida. La palabra de Dios tiene que confrontarlo a ustedes y tiene que confrontarme a mí. Si la palabra no nos confronta, es probablemente que nuestra vida sea igual. Si Cristo no aparece delante de Pablo, él sí va a seguir igual y va a seguir siendo un asesino. Si la palabra del Señor no nos confronta, nosotros vamos a seguir siendo igual. Hombres y mujeres, como dice la Biblia, amadores de sí mismos, amadores de su propio deleite, haciéndole culto al cuerpo antes que al Creador. Si Cristo no se encuentra, si Cristo no nos encuentra, si no nos llama, vamos a seguir una vida sin Él. Y una vida sin Él, la Biblia dice que es muerte, delitos y pecados. Así que mi amigo, mi hermano que me escucha, esta mañana tu vida necesita un cambio. En este preciso momento, usted tiene que darse cuenta que está caminando hacia Damasco. Igual que Saulo, va corriendo detrás de tu pecado y de una vida sin Dios. A seguir apresando gente, encarcelando gente como Pablo. Pero tu vida, tú no vas a encarcelar ni vas a apresar a nadie. Tú te vas a ir hundiendo tú mismo sin Dios en tu corazón, caminando en tu pecado y buscando el propio deleite de la carne hasta el día que la misma carne te arrope y ya no haya forma de salir de allí. Es por eso que es hoy cuando usted necesita un encuentro con Jesús, como lo tuvo Saulo. Es por eso que hoy usted necesita un encuentro con Jesús, porque solamente Él puede cambiar su vida. No es lo que el pastor está predicando, no es lo que el predicador diga, no son 2 videitos de YouTube o poner un estado de WhatsApp con un versículo bíblico. Porque a mí hay gente que me mandan versículo bíblico y estado bíblico, y cuando yo lo invito a la iglesia no vienen. Y envían un videíto de la mañana. Hoy es domingo, hoy es lunes, tal y tal y tal. El versículo que Dios tiene para tu vida es tal y tal cosa. Y cuando yo le digo, hay un culto especial, ven a la iglesia, ni se aparecen. ¿Para qué tú me estás mandando versículo bíblico? No lo mandes, vívelo. Léelo, compártelo. Vive una vida como dice ese versículo que tú pones en el estado. ¿De qué te vale hacer eso y no vivir como el Dios que escribió eso? Dios hizo con Saulo lo imposible. Y digo lo imposible porque Saulo era un hombre terrible. Y el cambio de él fue imposible. Vamos a ver el domingo próximo. Tan imposible que los demás cristianos le tenían miedo. Después que él se convirtió, que llegó a Damasco, le tenían miedo. Dios le habla al profeta Ananías y le dice, mira, yo mandé a Saulo, él va a venir a tu casa para que tú le devuelvas la vista.
Y el profeta al que Dios le está hablando le tiene miedo y dice, Señor, pero ese es Saulo. Para que usted entienda, nadie creía en la conversión de Saulo. Dios hizo lo imposible con él. Dios cambia a un hombre que odiaba y perseguía a la iglesia. ¿Cómo no va a cambiar tu vida? Si tú eres una simple oveja del Señor, que simplemente está apartado del camino. Tú no eres un criminal, no eres un asesino, tú no eres el peor, tú eres un ser humano correcto, tú eres un ser humano que según los valores de la sociedad actual, usted no tiene delito ni nada con la ley, usted es un hombre bien, usted es una mujer bien, moralmente correcto. Y Pablo era todo lo contrario y Dios lo cambió. ¿Cómo no te va a cambiar Dios a ti? Dios cambia y quiere cambiar su vida. No mañana. Dios quiere cambiarte hoy. Que aprendas a vivir por Él y para Él. Gloria a Jesús. Dios mío y Padre mío, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad, Dios mío, de venir delante de ti, de servirte, de adorarte y glorificarte. Que esta palabra sirva de ayuda, de apoyo, de aliento para nosotros. Y que cada uno de nosotros, mi Dios, pueda ser lleno del Espíritu Santo y pueda tener una vida cambiada, Señor. Como tú cambiaste a Saulo, cambia nuestra vida también. Ayúdanos a vivir por ti, para ti. Y que esta palabra, Señor, tenga un efecto positivo en el corazón de los hermanos que la han recibido. Gracias, Dios mío y Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén.